Merece la gloria. Gracias, Jesús, te adoramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuevamente estamos aquí dando las gracias por la oportunidad que nos, ah, nos brinda el pastor Eliezer aquí, mi hijo. Estoy contento por esa invitación y pues siempre a mí me agrada predicar la palabra del Señor y tenía eh, tiempo, ¿verdad? Meditando, ¿verdad? Porque a veces los mensajes que un predicador, hermanos, predica no son espontáneos, ¿verdad? No son como las sopas Maruchan, ¿verdad? Este, un predicador responsable, hermanos, siempre está dispuesto a abrir, hermanos, su vida para que los mensajes sean dados por Dios. Y a veces se recopila ciertas secciones de la palabra y pues esto. Y estaba pensando acerca de esto que en esta tarde vamos a hablar acerca de la importancia de estar físicamente en la casa de Dios. Y para esto vamos a abrir nuestra escritura. Ahí, hermanos, en el Salmo 84. No solamente es importante, sino que también es necesario o una necesidad necesidad estar en la casa de Dios físicamente. Amén. Y ya, si ya lo tienen, pueden, vamos a leer algunos versículos. Dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El versículo 10 dice así, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos has permitido en esta hora, Señor, de poder estar en este lugar santo donde, Señor, se habla, se predica lo que es tu palabra. Te ruego, Señor, que tú bendigas mis labios, úsalos, mi vida, todo mi ser, Padre. Te pido que tú seas el que hables a través de mi persona, Señor. Te lo estamos rogando en el nombre de Jesús, a quien damos la honra y la alabanza. Amén, amén. Ocupen sus asientos unos momentos y para aquellos que están conectados, les pido que no se desconecten, porque van a perder, ¿verdad? Porque, hermanos, es falta de respeto, digo, es como aquel que está en el templo escuchando la palabra y luego se sale, se mete y todo eso. Hermanos, eso es falta de respeto.
¿Por qué? Porque la casa de Dios se tiene que respetar. Amén. ¿Por qué es la casa de quién? No es nuestra casa. En nuestra casa podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Yo me siento, me acuesto y hago todo lo que duermo y bueno, hago todo lo que yo quiera, ¿verdad? Porque estoy en mi casa. Pero cuando se está en la casa de Dios, Dios merece nuestro respeto. Gloria a Dios. Vamos a mirar acerca de cómo podemos suplir esta necesidad de estar en la casa. Es una necesidad de estar en la casa de Dios. Necesidad es que es como aquel que tiene sed y tiene necesidad de tomar agua, ¿verdad? Y el que tiene hambre, ¿verdad? Tiene necesidad de comer físicamente porque su cuerpo le está pidiendo. Así, hermanos, el espíritu que habita, si estoy hablando con los cristianos verdaderos, ¿verdad? No con aquellos que por ahí dijo un pastor, dijo que hay primos, hermanos y todo. Pero yo creo que, hermanos, en la iglesia tiene que haber hijos de Dios. Amén. Y la necesidad, aquí hay tres formas para poder comprenderlo. La primera forma es el contacto físico con los pastores. Contacto físico con los pastores. Está, hermanos, el templo, o sea, hay ciertos calificativos, ¿verdad? Que, por ejemplo, la iglesia es la gente que se reúne, en griego es eclesia, llamados de afuera, dice. Son la gente que se reúne, esa es la iglesia. Y el templo es donde se reúne la iglesia. Amén. Y siempre tiene que haber un lugar específico, hermanos, para que, y esto se registró desde que, hermanos, la primera la primera iglesia y creyentes primitivos, ¿verdad? Eso que aceptaron a Jesús, siguieron a Jesús, y dice la palabra del Señor que ellos había un templo que se llamaba La Hermosa, en capítulo 3 de San Juan, ¿verdad? De Hechos, perdón. Y dice que se reunían, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, dice que también usaban las casas de los hermanos y partían el pan, o sea, celebraban la Santa Cena y también compartían el pan, hermanos, entre los creyentes. Pero era necesario que hubiera una casa, que hubiera un templo físico dedicado para el Señor Jesucristo. Amén. Y para comprenderlo tenemos estos tres pasos. Una es, si hay un templo físico, tiene que haber un pastor. Amén. Y si hay un pastor, tiene que haber ovejas, ¿verdad? O creyentes, ¿verdad? Porque no hay pastor sin ovejas, ni tampoco hay ovejas sin pastor. No se pueden llamar ovejas si no tienen un pastor. Lo mismo no se puede llamar un pastor si no tiene ovejas. Hablando de ovejas, hermanos, son las que dijo el Señor Jesucristo ahí en el capítulo 10 de San Juan. Ahí habla y dice que el pastor, dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da, ¿por quién? Por sus ovejas, ¿verdad?
su vida da por sus ovejas. Y este es hermanos, el acercamiento que hay entre la congregación hacia un pastor. Lo conoce físicamente. Cuando yo estaba empezando, hermanos, el ministerio, había un programa que se llamaba Un Camino Mejor, ¿verdad? Pero les decían los pastores del aire, pues hermanos, el aire viene y como dijo el Señor, ¿verdad? Que acerca de aquellos que deben de nacer de nuevo, ¿verdad? Dice que el aire viene, oye su sonido y sabes de dónde viene, pero no sabes a dónde va. Entonces está refiriéndose a los creyentes que tienen que confiar en Dios, ¿verdad? Y que sus vidas son de Cristo y que dependen de Cristo. A donde vaya el Señor, ahí tienen que ir los creyentes. Entonces, hay hermanos, un acercamiento entre el pastor y las ovejas, ¿verdad? Por eso, hermanos, aquí el músico principal, aquí hay un escritor, hermanos, que compuso el Salmo 84, hermanos, que se llama Gitil, hermanos, y lo compuso para los hijos de Coré, o sea, los cantores de los templos, hermanos, los cantores de la iglesia. Hermanos, él lo compuso para que los hijos de Coré, hermanos, hermanos, tenían que cantarlo. Hermanos, y para poder servir, hermanos, en el templo, los levitas como sacerdotes tenían que meterse en consagración. En consagración. No cualquiera hermanos, cantaba, hermanos. No decía, bueno, pues voy a cantar en sí, ¿verdad? Porque ahí voy a empezar a cantar y síganme, ¿verdad? Así dicen unos, ¿verdad? No, ellos preparaban sus cantos, ellos se consagraban, hermanos, dice que 7 días de consagración para poder ministrar en la iglesia. Y esto es, hermanos, lo que hace el pastor. Y a veces, qué pérdida, hermanos, qué pérdida de algunos que dicen que la iglesia son las personas, ¿verdad? Y que no necesitan un templo. Y pues esas personas, quiero decirles, si me están escuchando, pues están, son ovejas que no están seguras. ¿Por qué? Porque llega, hermanos, el lobo, y hermanos, son víctimas seguras para que el lobo las destroce. Pero cuando hay un pastor, hermano, dice la palabra del Señor que el pastor su vida da por sus ovejas. Amén. Pero también las ovejas, cuando oyen al pastor, dice que ¿se van por allá? Por acá no. Dice que oyen la voz del pastor y le siguen. Y el pastor las conoce por su nombre. ¿Sí? Yo como pastor tengo ya más de 56 años, hermanos, pastoreando. Primero fui misionero, después pastor, ya estable. Pero, hermanos, y yo cuando empecé fui soltero. Y me seguían las ovejas. Cuando era misionero me seguían. Y la gente me gritaba y todo, principalmente allá en el sur, cuando empezamos por allá en el 67, ¿verdad? Empezamos a trabajar de misionero por allá en el sur. Nos gritaban, nos maltrataban y todo. Pero aquel grupito, señores, señoras, jóvenes, hermanos, niños, seguían, hermanos. Y cuando salía yo iba adelante y ellos iban atrás. ¿Por qué? Porque las ovejas conocen ¿a quién? Al pastor. Y por eso, hermanos, es muy necesario
muy importante que haya un santuario, ¿verdad? Y por eso aquí habla acerca de que cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Ardientemente desea. Así como dice el salmista, como el siervo brama por corrientes de las aguas, dice, así clama mi alma al Dios vivo. Hermanos, y aquí dice, anhela. Cuando ya lo tenemos planeado, ¿verdad? Yo creo que algunos de ustedes ya lo tienen planeado. Ya tienen todo listo para venir a adorar el nombre del Señor. No a ver las caras, ¿verdad? Que son muy amables, gracias a Dios, ¿verdad? Pero ya traen en su corazón el anhelo, el hambre de estar en la casa de Dios, con sus hermanos, con su pastor, con su pastora, que hermanos que se han dedicado porque hay ese acercamiento íntimo, hermanos, íntimos. Había, hermanos, hubo un miembro de una iglesia que amaba mucho a su pastor. Y le puso unos versículos por ahí. Y dice, oh pastor, ¿cuántas veces te miré llorar al predicar un sermón o postrado en el altar? Tanto amaba a su pastor que compuso esos versos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque dice aquí la palabra del Señor que cuando hay un contacto pastoral se aprende. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Las ovejas aprenden del pastor su fe. Amén. Qué hermanos, qué hermoso, hermanos, esto. Así se aprenden, dice, así se aprende a obedecerlos y no decepcionarlos o causarles el dolor de la separación. Cuando un pastor, hermanos, ama tanto a sus ovejas, y a veces hay tanta intimidad porque las ovejas, los creyentes se lo ganan, hermanos, se lo ganan. Hace poco tuve una experiencia, hermanos, que de un muchacho casado, él no vivía con su esposa porque la esposa pues tienen un hijo y él vivía en un cuarto y su esposa y su hijo, pero él muy obligado, él mantenía la situación del hogar. Y yo cuando la primera vez que vino al templo, empecé a trabajar con él y todo, entonces él llegó al grado de que ya no lo quería como un miembro común de la iglesia, sino como familia. ¿Por qué? Cuando llegaba, hermanos, al templo, él con su cajita de dar shine, él decía, pastor, quítese los zapatos, le voy a dar. Hermanos,
ingren al pastor. ¿No es cierto? Ingren al pastor. A mí me ingrió tanto que, como digo, ya no iba a la casa y ya como familia, yo le pagaba, hermanos. Si me chaineaba los zapatos, yo le pagaba. Sí, hermanos, si me hacía un trabajo en la casa, yo le pagaba. Y era tan cercano que sentí dolor cuando me dijo, pastor, ya me voy a otra iglesia, porque a mi esposa no le gusta esta iglesia. Después, hermanos, 5 años trabajando con él. Hermanos, se ingre. Ustedes no saben el dolor que causa un miembro, hermanos, que hay tanta cercanía con el pastor. Y para ellos es muy fácil, ¿verdad? Oh, ya me voy porque el pastor. Qué triste, hermano, qué triste. Y algunos, ustedes, estoy hablando sobre miembros que son fieles, que es la necesidad de estar físicamente en el templo. Amén. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el salmista dice que anhelaba ardientemente, dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus altares, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Perpetuamente. O sea, los fieles que están con el pastor, los fieles que están en la casa de Dios, tienen, hermanos, un futuro brillante que es la vida eterna. Porque las personas, los hermanos, miembros que no son fieles, les llaman infieles. Y un infiel no va a poseer la vida eterna. Un infiel no. La vida eterna son para los fieles. ¿Sí? La vida eterna son para aquellos que sufrieron, que trabajaron, que dieron sus vidas para estar en un lugar juntamente con su pastor físicamente. Hermanos, y eso es muy importante. Muy importante. Segundo, aquí tengo también un texto donde en Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. No cause decepción a su pastor. No, hermano. Ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso. Hermanos, ¿ustedes creen que los pastores no se entristecen, hermanos, cuando una oveja que le ha dedicado toda su vida y que diga, ay, ya no me gusta esta iglesia, ya me voy allá? Pastor, quiero decirle que, hermanos, ustedes no saben el dolor que causa una oveja que ha sido fiel y es abandonada. Hermanos, abandona a sus pastores. Sí, hermano. Los pastores lloran por una oveja. Los pastores lloran. Y eso es muy importante. Ahora,
el contacto físico tiene que, hermanos, en un templo es el contacto físico con los hermanos. Por eso el salmista, hermanos, dijo en el Salmo 133, mirar cuán bueno, fíjense, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. ¿No se goza, hermano? Amén. Miren, hermanos, una experiencia que tuve en Los Ángeles, yo creo es el sistema, hermano, ese es el sistema. Quizás, hermano, costumbre, ¿no? Llegué a una iglesia donde tenía casi 700 miembros. Me invitaron a predicar. Y el pastor, ya cuando terminé de predicar, me dijo, vaya a la oficina. Y en la oficina, hermanos, me dieron un cheque de $20. Y dije, ay, Señor, mi mensaje, esto costó. Mi mensaje, tanto que oré, todo. Pero era un sistema que cuando salieron del templo, ¿verdad? Ninguno se saludaba, enojado porque querían salir rápido y regañando al otro hermano. ¿Sabe qué? Quiero irme ya, rápido. En vez de decir, Dios les bendiga. ¿Cuál es? Yo no sé, quizás era el sistema, la costumbre, ¿verdad? Pero eso me fijé, que los hermanos ni siquiera se saludaban. En aquel tiempo, hermanos, en los tiempos de Jesús, Jesús les enseñó a amarse los unos a los otros. Amén, a amarse. Y la iglesia primitiva usaba una forma de afecto de hermano a hermana. Le llamaban el ósculo santo, hermanos. Que había un beso en la mejilla. Ahora pues, bueno, yo cuando pastoreaba le dije, ¿saben qué? Pues porque había muchos que querían besar a las hermanas. ¿Saben qué? Si quieren usar el ósculo santo, hágalo con un hermano. Y las hermanas con las hermanas. ¿Verdad? Pero, según muy bíblico, ¿no? Pero como pastor uno sabe, ¿verdad? Y tiene uno que estar muy, muy alerta. Pero es bueno, ¿verdad? Porque dice en Hechos capítulo 5, 14, dice que los que creían en el Señor aumentaban más en número, así de hombres como de mujeres. Aumentaba dice, ellos, hermanos, de tal forma que se amaban hasta que aún aún los religiosos empezaban a convertirse. El contacto con los hermanos, el contacto con el pastor, contacto con los hermanos. Y la tercera es, se aprecia el lugar donde se reúne. Se aprecia el lugar donde se reúne. Aprecia. Yo cuando fui presbítero viajaba en toda la República, ¿verdad? Mexicana, y había lugares y ya con el pastor y me decían, pastor, quiero decirle que este templo se ha levantado de tamales, con la venta de tamales. Mire, esos bloques tienen su historia. Este techo tiene su historia.
Los hermanos agradecidos daban, amaban. Y yo sé que, por ejemplo, donde se renta, ¿verdad? Ya se sabe lo que hermanos, se gasta pagando una renta. Y yo a veces pienso y digo, ay Señor, ¿cómo el pastor Eliezer le hace allí? Le- y saqué la cuenta, porque, oiga, y saqué la cuenta, $300 por cada culto. Porque tiene que pagar lo de aquí, tiene que pagar que allá y que tiene que pagar. Pero qué bueno que hay hermanos que llegan con el pastor. Pastor Eliezer, pastora, ¿cómo estamos con eso del pago de la renta? La iglesia Renuevo. Pero algunos se han ido, ¿saben por qué? Porque tienen envidia de que el pastor tiene cosas buenas. Pero ¿sabe por qué tiene cosas buenas? Porque él trabaja con el sudor de su rostro, hermano. Yo siempre he dicho que hay ricos que nacieron para ser ricos y otros nacieron para ser ricos a los ricos. Hermanos, se ama el lugar, pero a veces, oiga, que se va. En una ocasión un pastor, miren, es muy importante notar esto. ¿Sabe quién habla por un pastor? Por el pastor. ¿Saben quién lo defiende al pastor? ¿Saben quién habla por el pastor? ¿Sabe quién justifica al pastor? ¿Saben quién? Es Dios. Dios. Conocí a un pastor que era tanta la carga que traía porque le habían violado a una niña de 11 años. Y el violador andaba como que, y también predicando. Y habló con sus dirigentes y dijo, ya no soporto esta carga. Era tanta la carga del pastor que tenía ganas de desahogarse. Ya no soporto. Por favor, escúchenme. Y hermanos, escucharon ellos y dijeron, verdaderamente, esa espera la justicia divina. Pero hermanos, que sabe una hermana del violador y que le mandó decir al pastor, ¿sabe qué, pastor? Tenemos un pollito que comer usted y yo. Yo no sabía. Pastor no sabía. Cuando a la semana esta hermana se lo estaba comiendo el cerebro los gusanos. Y llegó el pastor a donde la estaban atendiendo y le regaló un sobre lleno de dinero para su curación. Y dijo ella, yo supe que era el pastor. Y por eso lo amo, lo quiero. Porque verdaderamente conozco su corazón. Le dije, fue un sobre que entregué. Hermanos,
Pero cuidado a hablar contra un pastor. Eso, vamos, porque ¿quién es el que defiende a los pastores? Es Dios. Se aprecian los bloques, se aprecia todo, hermanos. Y ya para terminar, Jesús manda un mensaje a las 7 iglesias que miramos en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y les da un mensaje: yo conozco tus obras. Ese era el mensaje. Conozco tus obras. Pero también les da una esperanza si hubiese un arrepentimiento. A Éfesos le dio la esperanza, le dice: te daré de comer del árbol de la vida. A Esmirna le dice: no sufrirán daño de la muerte segunda. A Pérgamo le da la promesa. Le dice: te daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo. A Tiatira le dice: le daré la estrella de la mañana. A Sardis: serás vestido de vestiduras blancas. A Filadelfia: le haré columna en el templo de mi Dios. A Laodicea: le haré que se siente conmigo en mi trono. Y a la iglesia Renuevo dice: yo conozco tus obras. Y el futuro está en sus vidas. Que sirvan al Señor juntamente con su pastor en esta iglesia o donde sea, pero que sean fieles físicamente, hermanos. Físicamente en el templo. Este lugar es usado, ¿verdad? Y miren, yo los puedo contar con los dedos aquí. Quizás hay algunos miembros que están por medio de conectados en vivo, ¿verdad? Pero los que están ustedes aquí, los puedo contar. Y yo digo que son fieles porque si vengo el jueves, aquí están. Y algunos no están. El domingo, aquí están. Y me da gusto que tengan este grupo, Dylan y hermano Guevara y su hijo, que hermanos, para mí me goza porque parece que estoy escuchando los coros de allá de los hijos de Coré. Esta guitarra parece que habla. Hermanos, tenemos que ser fieles físicamente en la iglesia, en el templo. Y recuerden que usted es la iglesia. Con su pastor, sigan adelante. Yo tengo casi 8 meses fuera de la iglesia y en sus mensajes lo extrañamos, pastor.
Lo extrañamos, queremos que esté con nosotros. Pero allá tienen el pastor Junior. No, queremos que nuestros pastores generales estén con nosotros. Pero yo con ese coronavirus, hermanos, que me llegó, me dijeron que hasta el año nuevo ya puedo pisar a Tijuana. Pero todavía estamos sufriendo las consecuencias de esta enfermedad. Los creyentes de la iglesia primitiva, hermanos, no sufrían el COVID-19, pero sufrían más porque eran perseguidos, hermanos. Pero donde iban llevando el evangelio. Así es que, hermanos, no podemos huir de esta enfermedad. Podemos cuidarnos nosotros y cuidar a otros, pero la enfermedad está aún en las ramas de ahí. Pero debemos ser fieles lo que es al templo donde se alaba el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie. Damos gracias, Dios, por la bendición que tú, Señor, nos has dado en esta tarde, Señor. Y la necesidad de estar en tu templo, que es muy importante. Aún, Señor eterno, dices en el Salmo, Señor, que la golondrina hace nido para sí. Esas aves que son viajeras, Señor eterno, pero aún, Señor eterno, han dedicado para hacer sus nidos. El gorrión, Señor, también hace sus nidos y habita en los templos físicos, Señor. Se alegran con sus cantos, que alaban al Señor, y así como miembros del templo, Señor, te alabamos, te glorificamos y te adoramos. Señor, estoy pidiendo por aquellos que están conectados, Padre. Te pido, Señor, que tú, Señor eterno, si no tienen una iglesia, te pedimos, Señor, que tú pongas en sus corazones, como dijo el pastor Eliezer, aquí está su iglesia, aquí están sus pastores. Señor eterno, te pedimos, Padre, que tú seas, Señor, el que hables a cada uno, Señor, de los que han estado escuchando tu palabra. Te lo estamos rogando en el nombre de Jesús. Amén.